El átomo es el componente fundamental de toda la materia, es decir, todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho de átomos. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento, que conserva todas sus propiedades químicas. A lo largo de la historia se han planteado diversos modelos para explicar la estructura y funcionamiento del átomo. En el siglo VI a.C., Demócrito imaginó que todas las cosas estaban conformadas por partículas pequeñas, indestructibles, invisibles e indivisibles, y las llamó átomos. Esta fue la primera noción del átomo en la historia. Mucho tiempo después, en 1808, John Dalton retomó esta idea y desarrolló la teoría atómica, en la cual postuló que el átomo es la partícula fundamental e indivisible de la materia. Los átomos de diferentes elementos tienen masa y propiedades diferentes. El átomo puede asociarse con otros para formar moléculas. Los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos. Más tarde, en 1904, Joseph Thomson experimentó con un tubo de rayos catódicos y descubrió partículas negativas dentro del átomo, a las que posteriormente se les denominó electrones. Thomson pensó que si los electrones eran negativos, debía existir una carga positiva, y así diseñó su modelo conocido como pastel con pasas o budín, donde el pan representaba al átomo con carga positiva y los electrones se encontraban incrustados como si fueran pasas. A partir de este momento se concibió al átomo como divisible. Pocos años después, en 1911, Ernest Rutherford estudiaba la radioactividad y descubrió 3 tipos de radiaciones: alfa, beta y gamma. Sus experimentos sobre radiaciones le permitieron concluir que el átomo es un espacio vacío, dentro del cual se encuentra un núcleo positivo con partículas subatómicas de carga eléctrica positiva a las que llamó protones, y que a su alrededor giran los electrones. En 1913, Niels Bohr propuso que los electrones se desplazan alrededor del núcleo en órbitas circulares como el sistema planetario. Llamó a estas órbitas niveles energéticos, pues un radio mayor tenía más energía que uno pequeño. Su modelo explicaba la conducta del átomo y la estabilidad de los electrones. Esta fue la base para los siguientes modelos. Hacia 1915, Arnold J. Sommerfeld representó las órbitas circulares y elípticas y asignó números del 1 al 7 o letras de la K a la Q comenzando por el interior. Posteriormente, en 1923, James Chadwick descubrió otra partícula subatómica que no tiene carga, a la que llamó neutrón. En 1926, Erwin Schrödinger retomó las ideas de Sommerfeld y Bohr y propuso el modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica que se usa hasta nuestros días. Este modelo considera partículas subatómicas con características propias. Los electrones constituyen el 99.9% del volumen del átomo y el núcleo el 0.1%. Aunque el modelo actual considera otras partículas subatómicas, basta conocer 3 para entender y explicar la diversidad de los elementos en las clases de química. El electrón, que tiene carga negativa y orbita alrededor del núcleo, el protón, que tiene carga positiva, y el neutrón, que no tiene carga. Tanto los protones como los neutrones se encuentran en el núcleo. Gracias a los modelos atómicos se comprendió cómo actúan los átomos y cuáles son sus partes. Con base en estos conocimientos, se logró explicar la manera en que los elementos se unen y conforman distintos tipos de materia. En 1913, Bohr propuso un modelo atómico para explicar la estabilidad de los electrones. En su representación, los electrones se desplazan alrededor del núcleo en órbitas circulares, como si fuera un sistema planetario. De acuerdo con Bohr, los electrones se dividen en internos y externos o de valencia, y se encuentran en niveles definidos de energía a distancias fijas. La órbita más cercana al núcleo tiene el nivel de energía más bajo, mientras que la órbita más lejana es la que tiene mayor energía. Estas regiones en las que los electrones se mueven se denominan niveles energéticos. Para cada órbita, Bohr asignó un número máximo de electrones. En el primer nivel solo pueden colocarse 2. En el segundo, 8. En el tercero, 18. En el cuarto y quinto, 32. En el sexto, 18. Y en el octavo, 8.
Primero se llenan los niveles de menor energía, también llamados internos, y continúan los de mayor energía o externos. Esta distribución se conoce como configuraciones electrónicas. Veamos un ejemplo. De acuerdo a la tabla periódica, el número atómico del sodio es 11, o sea que tiene 11 electrones y 11 protones. Además, cuenta con 12 neutrones. Para esta representación, solo se considera el número de electrones. La tabla también indica que el sodio se encuentra en el tercer nivel energético de la tabla periódica. Entonces hay que acomodar los 11 electrones en las 3 órbitas. Así, el primer orbital tiene 2 electrones, el segundo tiene 8, y queda un electrón para el tercero. Veamos otro ejemplo. El número atómico del cloro es 17. Esto significa que está compuesto por 17 protones y 17 electrones, además de 18 neutrones. El cloro está ubicado en el tercer nivel energético de la tabla periódica. Esto significa que tiene 3 órbitas. Entonces, al organizar los 17 electrones, quedan 2 en el primer nivel, 8 en el segundo y 7 en el tercero. De acuerdo al modelo atómico de Bohr, los electrones pueden saltar entre niveles. Cuando un electrón cambia de una órbita exterior a una interior, pierde energía, que desprende en forma de fotón o luz. Y cuando se mueve de una interior a una exterior, gana energía. Al salto de un nivel a otro se le llama un cuanto de energía. De ahí que la frase salto cuántico se refiera a un salto o cambio brusco. El modelo de Bohr explica la estabilidad de la materia y la conformación de los enlaces químicos, y es la base del modelo que se utiliza en la actualidad. En 1916, Gilbert Newton Lewis propuso un diagrama de puntos y líneas alrededor de los símbolos de los elementos químicos, para representar los electrones de valencia de un átomo o compuesto químico, y lo llamó estructura de Lewis. Con este modelo, Lewis representó cómo se unen los átomos y concluyó que para que un compuesto fuera estable, sus elementos deben completar 8 electrones en su capa de valencia, ya sea compartiendo o transfiriendo sus electrones. A esto se le llamó regla del octeto. La unión de átomos es un enlace químico, el cual puede ser iónico o covalente. El enlace iónico es la unión de 2 iones de carga opuesta. Los iones que pierden o ceden electrones son cationes, y los que toman o reciben electrones son aniones. Este enlace se da entre metales y no metales, ya que los primeros son elementos electropositivos, es decir, tienden a donar electrones, y los no metales y metaloides son electronegativos y tienden a recibir los electrones. Un ejemplo de enlace iónico es el cloruro de sodio. Las sustancias con enlaces iónicos tienen características similares. Se disuelven en el agua, conducen electricidad, tienen altos puntos de fusión y son sólidos y quebradizos. El enlace covalente es la unión de 2 o más átomos, que comparten uno o más pares de electrones y se dan entre no metales. Los compuestos de este tipo de enlaces se encuentran comúnmente en la naturaleza en estado líquido, gaseoso y sólido. Por ejemplo, la acetona, el dióxido de carbono y el cuarzo. Las características de los compuestos con enlaces covalentes son bajos puntos de ebullición y fusión. La mayoría contiene carbono. La mayoría son poco solubles en agua. Son inflamables y pueden usarse como combustibles. Los diversos fenómenos, así como los productos que utilizas, están hechos de compuestos resultantes de enlaces químicos. Conocer sus características y reacciones te permitirá interactuar con ellos de forma correcta.
La tabla periódica muestra los elementos ordenados según el número de protones de cada átomo y por tanto el número de electrones que tienen. Sabemos que los átomos se juntan, se separan, pero ¿cuál es el objetivo final? Muy simple, tener la configuración electrónica del gas noble más cercano, es decir, 2 u 8 electrones en su última capa, lo que conocemos como regla del octeto. Esto define las tendencias electrónicas de cada átomo, pudiendo tener o tendencia a ceder, y a estos los llamamos cationes, o tendencia a aceptar, y los llamamos aniones. Pongamos dos átomos diferentes, el sodio y el cloro. Se encuentran muy alejados entre sí en la tabla periódica, por lo que cada uno querrá parecerse a un gas noble diferente. Como el sodio está más cerca del neón, tenderá a perder el último electrón, y así, aunque tenga diferente número de protones, su configuración electrónica sería la misma. El cloro, por el contrario, buscará parecerse antes al argón, que es el más cercano, ganando un electrón. De esta manera, ambos habrían cumplido la regla del octeto. Un enlace iónico está formado por la atracción electrostática entre dos iones con cargas opuestas. Uno positivo, el catión, y uno negativo, el anión. Por lo general, el catión es un metal y el anión es normalmente un no metal. Un ejemplo cotidiano es el del enlace que forma la sal de mesa, NaCl. Los iones de sodio, Na positivo, son fuertemente atraídos por los iones de cloro, Cl negativo. Cuando se juntan mediante un enlace iónico, sus cargas opuestas se cancelan y forman un compuesto que es eléctricamente neutral. Recuérdalo cuando escribas la fórmula de un compuesto iónico. Las cargas totales positivas de los cationes tienen que ser iguales a las cargas totales negativas de los aniones, para así formar un compuesto iónico neutral. Podés escribir la formación de un enlace iónico utilizando las estructuras de puntos de Lewis. En la reacción 2Na más Cl2 da como resultado 2NaCl. Por cada unidad de la fórmula NaCl, un átomo de sodio pierde un electrón y un átomo de cloro gana un electrón. Podemos escribir esa reacción de esta manera. Un átomo de sodio que tiene un electrón de valencia le entrega ese electrón a un átomo de cloro, el cual tiene 7 electrones de valencia. Ahora el ion de sodio posee la misma configuración de electrones que la del gas noble neón. Al perder ese electrón extra, tiene un octeto completo de electrones de valencia. Al ganar un electrón, el ion de cloro tiene ahora la misma configuración de electrones que la del gas noble argón. Los iones con cargas opuestas que se atraen fuertemente entre ellos se ordenan hasta formar una red en 3 dimensiones, en la cual cada ion de sodio está rodeado por 6 iones de cloro y cada ion de cloro está rodeado por 6 iones de sodio. Veamos otro ejemplo y usemos las estructuras de puntos de electrones para determinar la fórmula química de un compuesto iónico formado cuando reaccionan el potasio y el oxígeno. El potasio es un metal que tiene un electrón de valencia. El oxígeno es un no metal con 6 electrones de valencia. Un átomo de potasio perderá un electrón y se convertirá en catión con una carga de 1 positivo, y entonces tendrá una capa de valencia completa. Para que el oxígeno tenga una capa de valencia completa, tendrá que tomar 2 electrones. El anión de oxígeno tiene una carga de 2 negativo. Para balancear esa carga negativa de 2, tendrá que enlazar con 2 cationes de potasio que cada uno tiene 1 positivo. Entonces la fórmula del compuesto iónico es K2O, óxido de potasio. Los enlaces iónicos, como aquellos en NaCl, son fácilmente desarmados en el agua. Los iones se separan y son rodeados por moléculas de agua. A esto lo llamamos capa de solvatación o capa de hidratación. Ten en cuenta que las moléculas de agua se ordenan de tal manera que los oxígenos parcialmente negativos en el agua se orientan hacia los iones positivos de sodio y los hidrógenos parcialmente positivos en el agua apuntan hacia los iones negativos de cloro. Debido a que los iones se pueden mover libremente cuando están disueltos en agua, las soluciones acuosas de compuestos iónicos pueden conducir electricidad. No todos los enlaces iónicos son solubles en agua. Esto no es algo que puedas resolver con solo observar la tabla periódica. La solubilidad se determina por experimentación. Puede que hayas visto una tabla de reglas de solubilidad, pero se trata de un sumario de resultados experimentales.
Los compuestos iónicos que incluyen nitratos, por ejemplo, son solubles en agua. La mayoría de los cloruros, como la NaCl, son solubles en agua, pero con algunas excepciones, entre los cuales están los compuestos cloruros que incluyen plata, mercurio y plomo. Pese a que por lo general se separan en el agua, los enlaces iónicos son considerados fuertes. Los enlaces covalentes son fuertes también. En otro video vamos a comparar sus fortalezas relativas. Los enlaces covalentes son estables debido a que los átomos enlazados alcanzan una configuración de gas noble al compartir electrones. El nombre covalente ya sugiere que los átomos comparten sus electrones de valencia. Podemos mostrarlo mediante un diagrama de puntos de Lewis. El fluoruro de hidrógeno, HF, es una molécula con un enlace covalente simple formado entre dos átomos. El flúor posee 7 electrones de valencia y el hidrógeno 1. Al compartir 2 electrones en un enlace, ahora el hidrógeno posee 2 electrones de valencia y tiene la misma configuración de electrones que el gas noble helio. El flúor tiene ahora 8 electrones de valencia y posee la misma configuración de electrones que el gas noble neón. En el diagrama podemos reemplazar esos 2 electrones compartidos por una línea simple, que representa el enlace covalente simple. En ocasiones, 2 átomos comparten más de 2 electrones, en el caso de un enlace covalente doble o triple. Podemos ver un ejemplo de ello en el dióxido de carbono, CO2. La estructura de puntos de Lewis se ve así. El carbono posee 4 electrones de valencia y el oxígeno 6. El carbono necesita 4 electrones más para alcanzar la configuración de un gas noble. El oxígeno necesita 2 para lograrlo. Esto se puede conseguir si el átomo de carbono forma 2 enlaces dobles con cada átomo de oxígeno. Podemos reemplazar los 2 pares de electrones compartidos en el diagrama con 2 líneas rectas, que representan el doble enlace. Si son idénticos, los 2 átomos en un enlace covalente poseen exactamente la misma electronegatividad el uno con el otro. Clic aquí para aprender más sobre electronegatividad. El enlace entre estos átomos idénticos se denomina enlace covalente no polar. Por ejemplo, el hidrógeno existe en la naturaleza como una molécula diatómica, el H2. Los 2 átomos de hidrógeno tiran de igual manera en el par de electrones compartidos en el enlace, con lo cual no hay direccionalidad o polaridad en el enlace. Compara esta situación con los enlaces en una molécula polar, como la del agua, H2O. El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo cual los electrones en los enlaces covalentes pasan mayor cantidad de tiempo alrededor del oxígeno que del hidrógeno. A esta despareja forma de compartir electrones la denominamos enlace covalente polar. Fíjate que esto deriva en que la molécula de agua sea polar en su conjunto. Un lado de la molécula es más negativa que el otro lado. Se utiliza una letra delta minúscula para mostrar la carga parcial negativa en el átomo de oxígeno y la carga parcial positiva en los átomos de hidrógeno. Utilizamos esta notación con la delta para distinguir estas cargas parciales de las cargas totales que tienen los iones. Puede que te confundas entre las moléculas que contienen enlaces covalentes polares y las que son polares en su conjunto. El agua es ambas cosas. Posee enlaces polares y es una molécula polar en su conjunto, debido a que un extremo de su molécula es levemente positivo y el otro extremo es levemente negativo. Eso es como resultado de los enlaces covalentes que mantienen junta a la molécula de agua. Pero veamos la molécula de tetracloruro de carbono, CCl4. El cloro es más electronegativo que el carbono, por lo cual esta molécula tiene 4 enlaces covalentes polares. Podrías pensar que añadiendo 4 enlaces juntos, esta molécula se volvería muy polar. Pero en la realidad, cuando veas la estructura tridimensional, notarás que los 4 enlaces apuntan en 4 direcciones opuestas, con lo cual se cancelan entre ellas. No encontrarás un lado del CCl4 que sea más negativo o positivo que otro, con lo cual el tetracloruro de carbono en su conjunto es una molécula no polar. Por lo general, los químicos miden la polaridad de un enlace utilizando la escala establecida por Linus Pauling.
Si las electronegatividades relativas de los dos átomos enlazados difieren en menos de 0,4 en la escala de Pauling, el enlace es considerado covalente no polar. Si la diferencia en las electronegatividades relativas está entre 0,4 y 1,7, se lo denomina un enlace covalente polar. Y si las electronegatividades difieren en más de 1,7, se tratará de un enlace iónico. Tal como sucede con la mayoría de los enlaces iónicos, ¿los enlaces covalentes son separados por el agua? Algunos sí, otros no. Por ejemplo, la sacarosa, C12H22O11, que es el azúcar de mesa, es una molécula con átomos que se mantienen juntos mediante enlaces covalentes. Si pones sacarosa u otros azúcares en agua, los enlaces covalentes permanecen intactos y la solución de agua y azúcar no conduce electricidad, como sí lo hace una solución de agua y sal. En contrapartida, los ácidos como el HCl, ácido hidroclórico, son compuestos covalentes que rápidamente se separan en iones H positivo y Cl negativo, por lo cual sí conducen la electricidad. A estas sustancias que se ionizan cuando se disuelven las llamamos electrolitos. Actúan de esta manera la mayoría de las sales, ácidos y bases solubles. Pese a que algunos enlaces covalentes pueden separarse en el agua, son considerados enlaces fuertes. Los enlaces iónicos son fuertes también. Los metales son brillantes, maleables, dúctiles y buenos conductores del calor y de la electricidad. La estructura de los metales y la naturaleza de los enlaces metálicos explican parte de estas propiedades típicas. Los metales están compuestos por iones positivos estrechamente unidos en sólidos cristalinos. Estos iones positivos están rodeados por un mar de electrones móviles. Estos electrones de valencia se hallan libres para alejarse de sus átomos de origen. Cuando un electrón fluye alejándose, otro se desplaza para ocupar su lugar, debido a la atracción electroestática entre los cationes y los electrones. Esta es la naturaleza de los enlaces metálicos, lo que mantiene junto a un metal. Compara esta imagen de una colección de cationes rodeados por un mar móvil de electrones con aleaciones iónicas, donde los iones con cargas opuestas se conducen juntos por la atracción electrostática, o enlaces covalentes, y en donde dos átomos sin carga comparten sus electrones de valencia. Los enlaces metálicos son mucho más débiles que los enlaces iónicos o los covalentes. El mar de electrones de gran movilidad es el responsable del brillo de los metales. Es así porque los fotones de la luz son más fácilmente absorbidos por los electrones libres, los cuales pueden fácilmente saltar hacia un nivel superior de energía. Entonces, cuando caen nuevamente a un nivel, la energía es vuelta a emitir con forma de luz. El color del metal es determinado por la longitud de la onda de la luz, la cual es vuelta a emitir. De forma similar, este libre flujo de electrones explica la capacidad de los metales para conducir calor y electricidad. Cuando calientas un metal, los electrones libres comienzan rápidamente a vibrar. El incremento de energía cinética significa un incremento de la temperatura. Cuando se aplica sobre el metal una corriente eléctrica, ingresan electrones de un lado, provocando repulsión y generando movimiento dentro del mar de electrones, con lo cual un número de electrones sale del metal en la misma cantidad en la que ingresaron. El mar móvil de electrones también explica la naturaleza maleable de los metales. Si golpeas un cristal iónico con un martillo, se rompe. Esto sucede porque la fuerza aplicada empuja los iones similares para que se junten. De modo violento, se repelen entre sí, lo cual termina quebrando el cristal. Por el contrario, si con el martillo golpeas un metal, no se rompe, solo se marca. Los metales son capaces de deformarse como respuesta a una fuerza aplicada. El mar móvil de electrones protege a los cationes de ellos mismos, evitando una violenta repulsión y permitiendo que el metal cambie su forma. El metal más maleable es el oro. Una propiedad similar a la maleabilidad es la capacidad que tiene para ser estirados en cables prolongados. A esto le llamamos ductilidad.
Los compuestos iónicos no son dúctiles por el mismo motivo por el cual no son maleables en general. Si un compuesto iónico es metido por la fuerza en un extenso cilindro, se quebrará debido a la repulsión de los iones similares. En contrapartida, un metal puede ser introducido en un molde cilíndrico extenso, ya que los cationes se pueden alinear, protegiéndose entre ellos mientras, como si fuera un fluido, el mar de electrones fluye alrededor de ellos. El metal más dúctil es el platino. Casi todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, con sus cationes formando una figura pretujada e irreconocible. ¿Puedes darte cuenta cuál es la excepción? El mercurio es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. Existen otros 4 metales que se derriten a una temperatura muy cercana al ambiente: el francio, el cesio, el galio y el rubidio. La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para organizar la información. Sin ella, la química sería un caótico y confuso revoltijo de observaciones aparentemente al azar. Lo que vuelve realmente invaluable a la tabla periódica es su uso como herramienta de predicción. Podrás con ella predecir muchas cosas sobre la conducta química de un elemento si es que sabes dónde se encuentra en la tabla periódica. Cada elemento en la tabla periódica se halla representado por un cuadrado con un símbolo químico de 1 o 2 letras. La mayoría de los símbolos químicos están derivados del nombre del elemento en inglés, pero algunos otros vienen de otras lenguas. Por ejemplo, el símbolo de la plata es Ag, que viene de la palabra en latín argentum. El símbolo del plomo es Pb, que viene del latín plumbum. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico del elemento, y debajo aparece el nombre completo del elemento y su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales, y puedes encontrarlos en la mitad y hacia la izquierda de la tabla periódica. Los elementos metálicos son normalmente brillantes y buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales se encuentran en la parte superior derecha de la tabla, salvo el hidrógeno, que si bien está a la izquierda, también es un no metal. Por lo general, los no metales no son brillantes ni tampoco buenos conductores del calor ni la electricidad. La línea que divide a los metales de los no metales en la tabla es gruesa y tiene la forma de una escalera. Los elementos que se hallan a ambos lados de la escalera son por lo general llamados metaloides y poseen algunas propiedades de los metales y otras de los no metales. Fíjate que los átomos están enunciados en el orden creciente del número atómico cuando lees la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada elemento posee un único número atómico. Se trata de la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo. Entonces, ¿por qué los elementos están organizados en filas y columnas? ¿Por qué no los pusieron simplemente en una lista larga? Resulta que si ordenas los elementos por su número atómico, aparece un patrón. Se observa una periodicidad o una repetición de ciertas características. Por ejemplo, cada cierto lapso aparece un gas inerte. Justo al lado de él habrá un elemento que se reacciona de forma violenta con el agua. Esta repetición periódica es conocida como la ley periódica. Esta es la base para organizar los elementos de la tabla periódica en columnas. Una columna vertical de elementos es denominada grupo o familia. Estos elementos agrupados poseen similares propiedades químicas. Ahora sabemos que eso sucede porque poseen similares configuraciones de electrones de valencia. Hay 7 filas horizontales en la tabla periódica. Estas filas son denominadas períodos. Cada fila corresponde a un diferente nivel de energía ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos. En estos grupos, las órbitas S en la capa más externa del átomo están completas. En la derecha hay un bloque de 6 columnas. Estos elementos poseen las órbitas P más externas completadas. Fíjate que en el extremo derecho se hallan los gases nobles, todos los cuales poseen la capa de valencia completa de electrones. En el medio existe un bloque de 10 columnas, los metales de transición. En estos elementos, las órbitas D más externas están siendo completadas. Los asteriscos te llevan a la parte inferior de la tabla periódica, donde se encuentran 2 filas de 14 columnas, los metales de transición internos, también conocidos como los lantánidos y actínidos. Estos elementos poseen las órbitas F más externas completadas. A lo largo de los años, los grupos de la tabla periódica han sido listados en una variedad de formas. Dependiendo de cuál tabla periódica observes,
podrá tener 1, 2 o hasta 3 diferentes sistemas para enumerar los grupos. Podrás ver grupos designados con números romanos y A y B. Este sistema fue muy difundido en Norteamérica y en Europa. Lamentablemente, las designaciones fueron de alguna manera arbitrarias. En Norteamérica, los grupos A eran los bloques S y P, conocidos como los elementos representativos. Y los grupos B estaban en el bloque D, los metales de transición. Al mismo tiempo, en Europa, los grupos A se encontraban a la izquierda y los grupos B a la derecha. En ambos sistemas había un grupo del triple de tamaño llamado número romano 8. Para eliminar toda esa confusión, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, propuso un sistema que enumera los grupos de 1 a 18, sin las A ni las B. Este es un ejemplo de los tipos de modificaciones que han ido cambiando gradualmente la tabla periódica a lo largo de los años, al tiempo que se generaban nuevos descubrimientos y los químicos llegaban a acuerdos sobre cómo presentar la nueva información. Probablemente ni siquiera reconocerías la primera tabla periódica. A mediados de 1800 se habían descubierto menos de 70 elementos y ni siquiera se conocía nada sobre los gases nobles. En este punto no existía una manera acordada para listar los elementos de modo tal de ayudarles a los químicos. Por ejemplo, si se los listaba en el orden en que habían sido descubiertos, eso no aportaba demasiado sobre el comportamiento químico, con lo cual ese tipo de ordenamiento resultaría totalmente inútil como herramienta predictiva. Era ese el estado de situación cuando el químico ruso Dmitri Mendeleev desarrolló la tabla periódica. En 1869, Mendeleev vino con la idea de listar los elementos ordenándolos de menor a mayor según su masa atómica. Casi en simultáneo, Lothar Meyer en Alemania publicó un sistema casi idéntico para clasificar los elementos. En general se le da la autoría del descubrimiento a Mendeleev, debido a que dedicó enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a defender este nuevo sistema, y colaboró para que fuera ampliamente aceptado. Mendeleev insistió en que los elementos con propiedades similares deberían estar listados juntos, y debido a esto quedaron algunos huecos en esta tabla. De manera valiente, Mendeleev propuso la existencia de una cantidad de elementos que aún no habían sido descubiertos, y que algún día completarían estas lagunas. Los nombró de acuerdo a sus lugares en esta tabla. Por ejemplo, el elemento propuesto como EK-aluminio se encontraría debajo del aluminio, mientras que el EK-silicio se encontraría debajo del silicio. Años más tarde, estos elementos fueron efectivamente descubiertos, y sus características coincidían bastante con las predicciones de Mendeleev. Este resultó un ejemplo categórico de la utilidad de la tabla periódica de Mendeleev como herramienta predictiva, algo de lo que hasta este momento carecían los químicos. En 1913, el físico inglés Henry Moseley introdujo una modificación importante a la tabla periódica. Moseley, miembro del grupo de estudio de Ernest Rutherford, se hallaba probando elementos metálicos con rayos X y midiendo la longitud de onda de las emisiones de esos rayos. Cada elemento le daba resultados diferentes. Moseley desarrolló una relación matemática entre las longitudes de onda de los rayos X producidos por los diferentes elementos y sus números atómicos, que se incrementaba en 1 en cada elemento. Moseley sugirió que el número atómico era más significativo para predecir la conducta química que la masa atómica, tal como se lo consideraba hasta ese momento. Moseley reorganizó los elementos de la tabla periódica, listándolos de menor a mayor según el número atómico en lugar de la masa atómica. Corrigió algunas inconsistencias de la tabla de Mendeleev. Por ejemplo, el argón posee una mayor masa atómica que el potasio, pero un número atómico inferior. Al igual que lo hizo Mendeleev, también Moseley dejó espacios en la tabla periódica para los cuales propuso que podrían corresponder diversos elementos aún no descubiertos. En ellos se incluyeron los números atómicos 43, 61, 72 y 75. Los elementos propuestos por Moseley y muchos otros han sido descubiertos desde entonces. Existen 92 elementos naturales y diversos otros que no se encuentran en la naturaleza, pero que lograron ser sintetizados. Nos estamos quedando sin espacio para poner todos los elementos nuevos. En el futuro cercano tal vez tengamos que ampliar la tabla periódica.